Saludos, mi nombre es Lucía López y en compañía de Luis Bolívar, Gina Navia, Julián Puerta y José Prestán hemos preparado la siguiente presentación acerca de las teorías sobre el origen del Estado. A continuación les expondré los diferentes postulados de los autores Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Jefferson y Sieyès. Thomas Hobbes está considerado como uno de los padres del Estado moderno, el cual surge al finalizar la Edad Media con el fin de conseguir la unidad de los estados y superar el desorden y la multiplicidad de poderes. El principal ingrediente del Estado moderno es la soberanía. Para Thomas Hobbes, la naturaleza del hombre estaba basada en 4 postulados. El primero, él defendía el igualitarismo y la no sociabilidad. Para él, todos los hombres nacían iguales y libres y no necesitaban estar juntos. El segundo, el ejercicio del derecho natural. La libertad de usar su propio poder con el fin de preservar su propia naturaleza sin limitación alguna. Tercero, consideraba que los hombres vivían en una guerra de todos contra todos, movidos por la competencia, la inseguridad y la gloria. Resumiendo, en el estado de naturaleza, el hombre era un lobo para el hombre. El hombre en sociedad. El derecho natural supone una libertad absoluta. El hombre sale de esta situación gracias a que la razón le dicta determinadas leyes que limitan el derecho natural, esto con el fin de garantizar la paz. Mientras que el derecho natural supone una libertad absoluta, las leyes le imponen límites y obligaciones. Entre estas leyes están la búsqueda de la paz, la renuncia al derecho natural y la libertad, y la obligación de respetar los pactos. Para Thomas Hobbes, el origen del Estado está en el pacto social que realizan todos los individuos en la sociedad. En este pacto social, los hombres se ponen de acuerdo entre sí y deciden ceder irrevocablemente todos sus derechos a un hombre o a una asamblea de hombres, reduciendo las voluntades a una sola con el fin de que se garantice el mantenimiento de la paz. Para Hobbes, el Estado es algo engendrado por el hombre, algo artificial a lo que denomina el gran Leviatán, u hombre artificial, aunque con una estructura y fuerzas superiores. Él defiende la autoridad absoluta, donde la concentración del poder esté sobre el soberano o el monarca. El resultado es un estado autoritario, donde el monarca o soberano no debe tener limitaciones para cumplir con su mandato, que ha surgido del pacto social entre los hombres para la creación del Estado. El fin del Estado es garantizar la seguridad del pueblo. Para John Locke, la naturaleza del hombre se basa en la teoría del origen divino del poder. Esto implica que los hombres no son iguales y libres por naturaleza, ya que los elegidos por Dios tienen un poder superior al que poseen los demás. Hace una distinción entre naturaleza y convención. En la naturaleza, las leyes no son impuestas por el hombre, el cual debe someterse a ellas y no dependen de su voluntad. En cambio, en la sociedad, las leyes son convencionales, es decir, producto del acuerdo entre los hombres y su obediencia dependen de su libre voluntad. Para Locke, todo hombre tiene unos derechos naturales, entre los que resalta la libertad, la igualdad, la independencia y el derecho a la propiedad fundado en el trabajo. El hombre en sociedad. Para Locke, los hombres no son necesariamente buenos, ya que pueden violar los derechos de los demás, pero tampoco son necesariamente malos, ya que cuentan con una ley moral natural, descubierta por la razón y que le impone límites a su conducta. En el estado de naturaleza del hombre se impone el respeto mutuo de los derechos naturales, quedando limitados por los derechos de los demás. El problema del estado natural del hombre, según Locke, es que no existe
una organización política que garantice el ejercicio de estos derechos naturales y la aplicación de sanciones racionales y justas a los infractores, por lo cual debe existir una regulación de los derechos naturales. Para John Locke, el origen del Estado estaba dado en el contrato social entre los individuos y los gobernantes. En él, los ciudadanos cedían algunos derechos a los gobernantes, fundamentalmente el de hacer leyes y castigar a los infractores con el fin de que se garantizara el ejercicio de los derechos naturales de cada individuo en la sociedad. Promovió la separación de poderes del Estado en poder legislativo, que era el Parlamento, poder ejecutivo, los órganos de esta índole, y el poder confederativo, que se encargaría de las relaciones exteriores. Esto con el fin de limitar el poder del monarca o de quien ejerza el poder. El poder seguía siendo un atributo de la comunidad y no un privilegio absoluto del gobernante. Su tesis principal es la defensa de la libertad humana en todo sentido, siendo la labor del Estado promover el desarrollo de la autonomía en el hombre. El límite de la libertad del individuo está en el lugar donde empieza la libertad de los demás. Establece una clara separación entre lo temporal y lo espiritual, es decir, entre la Iglesia y el Estado. De todo esto se desprende la importancia de promover la tolerancia como una virtud fundamental del ciudadano y de la sociedad. El resultado es una democracia representativa, democracia en el que el pueblo ejerce la soberanía a través de órganos representativos elegidos por votación. Para Montesquieu, la naturaleza del hombre está regida por leyes impuestas por Dios. Todos los hombres están ligados a las siguientes leyes naturales: reconocimiento de un creador, la búsqueda de alimentos, la atracción hacia los semejantes, sobre todo a los del sexo opuesto. De esta última ley surge el deseo de permanecer juntos. El hombre en sociedad. Montesquieu consideraba que las leyes provenían de relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas y las relaciones sociales. No solo se opuso a la separación entre ley natural y ley positiva, sino que pensaba que eran complementarias. Al comenzar a vivir en sociedad, termina la igualdad del estado de naturaleza y comienza el estado de guerra entre los hombres. Surge la necesidad de crear leyes que regulen los hechos. Se da la forma de derecho de gentes que se da en los pueblos. El derecho político, que es entre gobernantes y gobernados, y el derecho civil, que regula las relaciones entre particulares. Montesquieu considera que para el origen del Estado es imprescindible la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. En el legislativo es de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, promulga y deroga leyes. El ejecutivo, el de las cosas del derecho civil, declara guerras, la paz, aplica leyes y mantiene el orden. Y el judicial castiga los crímenes y decide las contiendas entre particulares. Montesquieu considera tres formas de gobierno fundamental: el republicano, el monárquico y el despótico. En el republicano, el pueblo tiene el poder supremo. En el monárquico gobierna el rey con sujeción a leyes. Y en el despótico, el poder reside en una sola persona. Pasando ahora a Rousseau, él pensaba que el hombre primitivo vivía en aislamiento. Era un buen salvaje, poseía una inocencia natural. El problema de los individuos en estas condiciones consistía en las dificultades que se le presentaban para satisfacer sus necesidades, razón por la cual el hombre empezó a vivir en sociedad. Rousseau pensaba que el hombre nacía bueno y era la sociedad que lo corrompía. El paso del hombre de su estado natural al desarrollo en sociedad hace al hombre menos feliz, bueno y libre.
por su relación con los demás hombres, ya que pierde su libertad natural. La sociedad es un engaño. Los hombres se unen pensando en defender a los más débiles y terminan defendiendo los intereses de los más ricos. La desigualdad social surge a partir del derecho de la propiedad y la autoridad para salvaguardarlos. Rousseau pensaba que la propiedad no debe ser un derecho individual, ya que es el origen de la desigualdad y de la pérdida de la libertad. Para el origen del Estado, Rousseau propone una transformación de la sociedad mediante la creación de un contrato social entre cada individuo y la comunidad. El contrato social se basa en derechos y deberes, que son el clausulado, y el Estado es la entidad que se crea para hacer cumplir dicho contrato. Este pacto, es decir, el contrato social, crea la voluntad general, que es la suma mayoritaria de voluntades. Es la que tiene que decidir la actuación entre los gobernantes y el Estado. Esta voluntad general se caracteriza por ser soberana. No existe un poder por encima de ella. Inalienable. No se puede delegar. E indivisible. No hay separación de poderes. El resultado es una democracia directa. El poder es ejercido directamente por el pueblo en una asamblea. Por otra parte, Thomas Jefferson promovía una renovación periódica de la revolución. Esto es una reformulación de la Constitución basada en las necesidades de las nuevas generaciones. Pensaba que todo el mundo debía tener acceso a la educación por pobre que fuera, para que el país se conformara como una aristocracia basada en el talento y no en la herencia. Era un ferviente defensor de la educación pública laica. Pensaba que debía prevalecer la voluntad de la mayoría. Esta voluntad debía ser razonable para ser legítima. En cuanto al origen del Estado, Thomas Jefferson consideraba que además de la división de poderes propuesta por Montesquieu, esto es, la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, el sistema debía ser representativo, es decir, que los representantes debían ser electos. Este esquema proporciona el antídoto contra la forma dominante y antidemocrática de representación parlamentaria. Proponía una educación política. Las personas solo podían aprender democracia practicándola. La soberanía recaía en el pueblo. La mejor manera para que administrara con buen juicio era que el pueblo estuviese ilustrado. Creía fundamentalmente en la educación básica. Pensaba que era más seguro tener a todo un pueblo ilustrado que a unos pocos en un alto nivel científico y a muchos en la ignorancia. Redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En esta se resume una filosofía política que será la que oriente hacia el futuro el entendimiento de los derechos fundamentales en Estados Unidos. Esta declaración promueve que todos los hombres tienen igualdad de derechos. Esta declaración proclama que todos los hombres tienen igualdad de derechos, sin tener en cuenta su nacimiento, riqueza o estatus, y que el gobierno es el servidor, no el dueño del pueblo. Consiguió que su propuesta de separación del Estado de la Iglesia Anglicana fuera aceptada. Se hizo responsable de la legislación que abolió el derecho de vinculación, esto es, la herencia de tierras a través de una línea concreta de descendencia, y la primogenitura, herencia solo para el hijo mayor, eliminando de esta manera las dos formas de regulación gubernamental al derecho de la propiedad privada. Finalmente tenemos a Emmanuel Joseph Sieyès. En el esquema tradicional del Estado en la Edad Media, admitía la existencia de tres estamentos: la nobleza, el clero y el Estado llano. Sieyès fue el autor del panfleto ¿Qué es el tercer estado?,
En él plantea la oposición del enfrentamiento entre privilegiados y no privilegiados, y para resolverlo acude al concepto de nación o sociedad completa, que es la realidad suprema política. El tercer estado fue el protagonista principal de la Revolución Francesa. Sieyès propuso que los estados generales debían organizarse en representantes genuinos en los estados generales, doble representante del tercer estado y voto por persona y no por estamento. Sieyès fue uno de los principales impulsores que el estado llano se separara de los estados generales y que realizara su propia reunión a la que llamó Asamblea Nacional. Sería el inicio de la Revolución Francesa. Sieyès no estaba a favor que se eliminara el clero y la nobleza, sino sus privilegios, ya que veía que estas clases vivían a expensas del pueblo. Muchas gracias.